Hola chicos, como siempre, un placer saludarlos. Les cuento, esta última parte de este periodo de economía, hay varios conceptos que, como les decía en el módulo, se unen, están como conectaditos, pero son conceptos diferentes que voy a proceder a explicarles un poco. La presentación la quise poner economía internacional porque todos se vinculan con la economía internacional, pero no vamos a tocar economía internacional, es solo por tener una agrupación de estos conceptos. Lo primero que debemos conocer es qué es la balanza comercial. Hay dos definiciones que me parecieron muy adecuadas. Una dice, es el registro económico de un país donde se recogen las importaciones y las exportaciones de mercancías. Y la otra dice que indica la diferencia existente entre los bienes que un país vende al exterior y los bienes que adquiere de otros países. En palabras paisas, lo que un país compra y lo que un país vende. ¿Cierto? Se supone que debe estar equilibrado, porque si no está equilibrado, vamos a tener algunas dificultades, ¿cierto? Por ejemplo, cuando la balanza, el resultado es positivo, o sea que es más lo que nosotros vendemos que lo que compramos, vamos a tener ganancias. Esto favorece el comercio exterior, entonces va a ser más dinero que va a ingresar en el país. Por el contrario, si el resultado que se obtiene es negativo, a eso se le llama un déficit comercial, y tiene que ver con que es más lo que estamos importando que lo que estamos exportando. ¿Qué se hace para solucionarlo? Pues lo que se hace es que empieza la deuda pública o privada del país, y esto tendrá un efecto obviamente negativo en la economía porque aumenta el tipo de cambio y aumenta el precio de la moneda a la hora de intercambiar. Ahora, vemos que una de las consecuencias pues, de este resultado negativo en esta balanza comercial, o sea, que importemos mucho, es que va a aumentar ese valor de la moneda. Entonces vamos a ver cómo se trata esto, que es el mercado de divisas. Es un mercado que se caracteriza por el libre cambio de divisas, es decir, su objetivo principal es el de facilitar el comercio internacional y la inversión. Miren, simple y sencillamente es favorecer y mirar cuánto equivale la moneda colombiana a una moneda extranjera para posibilitar ese comercio internacional, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Esta moneda o este intercambio puede darse de forma física o virtual. Vemos que, por ejemplo, uno ya puede invertir en la bolsa a través de diversos programas de Internet, y el precio de la moneda de un país u otro para uno invertir en estas empresas o comprar acciones depende del mismo proceso de oferta y demanda de quienes estén participando. Los factores por los que puede variar este mercado de divisas son tres principalmente. El primero es el económico, pues que es el más directamente vinculado. Puede ser por una inflación, por un déficit público, que ya vemos pues, que es como esa baja en la economía, o afectaciones del Producto Interno Bruto. Políticos, porque se le pongan restricciones en la política monetaria del país o se introduzcan cambios que determinen lo económico, ¿cierto? Por ejemplo, cuando un país dice no vamos a vender más moneda o vamos a cancelar los intercambios entre los países, pues ahí nada se puede hacer. Y lo otro es psicológico. Miren, lo psicológico tiene que ver con los rumores, y así parezca chistoso, resulta que es muy importante porque cuando llegaron rumores de que una empresa quebró, de que un gobierno es inestable, la gente dice, no, no vamos a invertir allá porque ese gobierno está mal, pero puede ser mentira. Pero obviamente ya las consecuencias económicas en el valor de esa moneda se van a notar. ¿Qué otra cosa vimos que pasaba con lo de la balanza comercial? Que muchos países para solucionarlo se endeudaban, ¿cierto? Entonces vamos a ver de qué se trata la deuda externa. La deuda externa consiste
en unas obligaciones que tiene un país con unos acreedores que residen en el extranjero, por eso es externo. Esta deuda puede ser pública o puede ser privada, ¿cierto? Si es pública es porque la deuda fue contraída o pues es una deuda directamente del Estado y sus instituciones. Si es privada es porque la deuda fue contraída pues por familias o empresas. Hay varios orígenes para que decida uno endeudarse con el extranjero. El primero es porque uno no tiene la liquidez o el capital necesario para invertir en infraestructura o maquinaria, ¿cierto? Construcción de puentes, la construcción del canal de Panamá, que ya vimos que se necesitaban socios extranjeros, Hidroituango. Eso implica que nos endeudemos externamente. ¿Qué ocurre? Cuando esta deuda se da para infraestructura y maquinaria, ya habíamos hablado de eso en los gastos que tiene el gobierno, se supone que la economía va a crecer, entonces va a ser un endeudamiento con un final positivo, por decirlo de algún modo, porque al final se va como a recuperar ese dinero porque se construye un puente que va a obtener muchos beneficios para el país. Caso contrario, con los siguientes dos casos, especialmente por el último, pero cuando es por catástrofes naturales, para atender una emergencia, por ejemplo, un volcán, el Nevado del Ruiz cuando ocurrió, también se procede a solicitar préstamos extranjeros, por ejemplo, para lo que está ocurriendo ahora con todo lo del COVID-19, se han pedido préstamos a otros países para poder solventar la crisis. Y lo otro es por una mala administración, cuando el país se nos está yendo a pique en la economía, no tenemos de dónde sacar recursos, entonces se procede a solicitar este préstamo. Este es el caso más grave y la economía, en vez de avanzar, va a seguir endeudándose y endeudándose y endeudándose y va a seguir cayendo porque no hay una mala administración, eso significa que es dinero perdido y que se pide la deuda para llenar unos baches anteriores y no para que la economía crezca. Por último, quiero hablarles un poquito de lo que entendemos por apertura económica, que es como lo que más de moda está y que se ha venido trabajando mucho y muchos han querido introducirse en este mundo desde que empieza la globalización, que fue el tema que vimos anteriormente. Una definición textual dice: la apertura económica es una estrategia mediante la cual los países eliminan o reducen sustancialmente sus barreras al comercio internacional y a la inversión extranjera. Se quitan esos aranceles, se quitan todas esas barreras que no permiten la libre circulación de capitales entre un país y otro, ¿cierto? Como les decía, hay una reducción de esas barreras artificiales al comercio internacional. Esto es derivado del libre mercado, entonces no hay un control de los precios, se supone que la economía debe regularlos por sí misma según esa ley de oferta y demanda. Se busca también o se eliminan esos subsidios a la industria nacional o esa intervención del Estado. Se espera un trato recíproco con la contraparte, o sea, si yo hago un trato de libre comercio con Panamá, espero que Panamá también me quite esas tasas arancelarias que yo estoy quitando en mi país. El Estado, como les decía, se busca que no intervenga, pero si es necesario y el mercado no está siendo eficiente, pues el Estado tendría ahí un rol subsidiario como para que la economía vuelva a arrancar. Esta apertura económica puede ser generalizada, o sea, nos abrimos del todo, o puede ser enfocada a ciertos mercados, productos o países. Por ejemplo, los TLC son enfocados entre países y recuerden que también uno puede establecer, no sé, que le va a quitar los aranceles a los zapatos, va a quitar los aranceles a la carne, puede ser por producto, ¿cierto? No necesariamente si no firma un TLC, acepta todos los productos del extranjero o envía también de todo. Hay unos términos. Entre las ventajas, que no, esto no me las deja ver, vemos, pues miren, ustedes saben que yo he sido muy crítica con este asunto.
Se supone que hay unas ventajas, ¿cierto? Que en realidad ahorita vamos a ver que de ventaja no tienen nada y que es más bien por camuflar, es un eufemismo, una mentira, que se vean ventajas, sobre todo para nosotras las personas y para los países del tercer mundo, llamado tercer mundo sur global. Se supone que tenemos acceso a mayor variedad de productos y opciones, ¿cierto? Eso en cuanto a consumidores. Y que debido a la competencia que hay entre los diversos países, los precios van a tender a bajar. Sabemos que en realidad seguimos comprando al mismo precio, incluso más caros. Se supone que las empresas locales o el comercio local, al tener tanta competencia, se van a ver obligadas a ser igual de competitivas o a llegar a ese nivel de competencia, ¿cierto? A ser más eficientes. El Estado se supone que como ya son tan eficientes las empresas, va a gastar menos en proteger la industria nacional. Sabemos que eso no es tan bonito como lo pintan, entonces también es mi deber contarles de algunas desventajas. Desventajas muy importantes. Los productores locales pueden ver afectadas sus ventas. Se supone, muchachos, que lo extranjero se va a vender más económico. Entonces, yo voy a preferir consumir un producto extranjero que me van a vender más barato a consumir local. Lo que lleva a que muchas empresas, no es lo que ellos decían, que se vuelven más competitivos, en realidad es muy difícil que una empresa alcance el nivel de competencia internacional que se requiere. Entonces lo que va a ocurrir es que esas empresas van a tener que cerrar en un momento u otro, como ha venido ocurriendo por esta crisis, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando una empresa cierra? Pues va a subir el desempleo, va a haber más desempleo en algunos sectores, eso va a estancar la economía de ese país. Y lo otro, lo denominan que aumenta la exposición al exterior. Miren, la exposición al exterior tiene que ver directamente con una afectación que si en un país hay crisis y dejan de comprarme leche y yo producía mucha leche para ese país, pues mi economía se va a ver afectada. Entonces estas crisis económicas dejan de ser locales y pasan a ser globales, que es lo que vemos. Entonces, si un país con el que yo tengo una relación bilateral comercial entra en crisis, lo más probable es que esa crisis también me perjudique. Igual si yo entro en crisis, perjudico a otros. Entonces vemos como las desventajas y obviamente recordemos, muchachos, esto es un productor de pobreza porque tener esos empleados sería mano de obra barata. Entonces, la pobreza, muchachos, así suena cruel, le conviene a este sistema de apertura económica, a este sistema global y capitalista. Procedo a retirarme. Espero haya quedado todo claro y que nos vaya muy bien en la prueba de esta semana y que el tercer periodo sea también lleno de muchos aprendizajes. Un abrazo para todos.